Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estamos en la presentación del libro Gremlins, Nunca le des de comer después de medianoche. Estamos con Francisco Javier Millán, que hemos tenido la oportunidad también de poder presentar algunos libros tuyos. Es un libro dentro de la colección de cultura popular de libros de cine de la editorial Diabolo. Es un libro característico de esta colección, es un libro con tapa dura, con más de 500 fotografías, muy bien editado, y en este caso un libro dedicado a una de las películas míticas del fantástico, como es la película Gremlins del año 84, y que, no sé si voluntariamente o involuntariamente, acaba formando un tríptico con otros dos libros tuyos, ¿no? Que sería el de Generación Goonies y el de Galaxia Lucas, ¿no? Yo creo que es un libro que complementa muy bien este discurso que empezaste con estos dos libros anteriores. Este sigue también un poco el esquema que utilizaste en Goonies, pues digamos de dedicar un libro entero a una producción, en este caso una producción que tiene una segunda película y luego tiene también los sucedáneos que decimos normalmente, y merchandising evidentemente muchísimo, y que yo creo que haces muy bien de contextualizar el por qué esta película se llevó a cabo, el por qué se hizo, cómo se hizo, y el por qué tiene la influencia que ha tenido después en el fantástico, el éxito que tuvo a nivel de público y iba a decir de crítica, pero luego ya hablaremos si tuvo también éxito a nivel de crítica, eso ya lo comentaremos, pero la realidad es que es un libro que trabajas estos aspectos de contextualizar la producción, y luego explicas muy bien pues los diferentes protagonistas, como son el equipo técnico, el equipo artístico, los actores, pero sobre todo también pues la música, la fotografía y especialmente la dirección y la producción, ¿no? Siguiendo con esta idea de que forma parte de este tríptico, es fundamental entender la importancia que tiene esta película en la productora Amblin, ¿no? Hasta el punto de ser el punto de partida, ¿no? Eso es. En ese sentido, esta primera pregunta que te quería hacer era cómo situar Gremlin en la historia de Amblin. Lo acabas de decir, ¿no? Fue la primera película oficial de Amblin, aunque según los que hemos estudiado mucho la obra de Steven Spielberg, Amblin como tal se empezó a forjar un poquito antes, sobre todo en el año 81, que se estrenó una película titulada Continental Divide de Michael Apted, muy poco conocida, y que ya aparecía un letrerito al principio haciendo referencia a esto, An Amblin Production, pero no era Amblin Entertainment todavía, era algo que estaba en desarrollo. Luego viene evidentemente E.T., que es una película Amblin por todos los costados, y luego Poltergeist, que también es previa a Gremlins 2 años antes. Pero si tenemos que hablar de manera oficial, ya con el logotipo que ha perdurado hasta ahora, con Elliot y la bicicleta y E.T. volando delante de la luna llena gigante, con ese Amblin Entertainment que era como acababan todas las películas de Spielberg, esta es la primera que lanzan con ese sello. Entonces es importante entender que Amblin es una productora especialmente impulsada por Spielberg, aunque son varios socios. Eso es. ¿Por qué no la dirige él? ¿Por qué no la dirige él? Claro. Esa es la clave. La clave es E.T., principalmente. Bueno, hay que incidir que gracias al éxito tremendo de E.T., que fue el Avatar del año 1982, por poner un ejemplo parecido a algo actual, E.T. tuvo tanto éxito que Universal Studios decidió ceder a Spielberg unas oficinas dentro de sus instalaciones y allí montar su propia productora. Bueno, eso que decidió, digamos, Spielberg había decidido montar su productora, y Universal le dijo, oye, ya que te vas, si quieres te dejamos un espacio para seguir colaborando. Exacto, para seguir colaborando. Lo curioso es que lo has explicado muy bien. Spielberg dijo, vale, me parece estupendo que me cedáis estos espacios, pero yo voy a trabajar para otras productoras sí o sí. Evidentemente va a haber producciones con Universal, como es el caso de Regreso al Futuro, por ejemplo, que les dio un éxito tremendo también, pero, por ejemplo, Gremlins es una película Warner, es una película producida por Warner. ¿Y por qué Spielberg toma la decisión de no dirigir esta película? Porque se parecía demasiado a E.T. Y él, que ya empezaba un poco a
a dejarse seducir por otro tipo de cine. Él ya estaba buscando un proyecto dramático, que este fue El color púrpura, que llegaría un año después, en el 85. Spielberg ya empezaba un poco como a abandonar ese lado juguetón, ese lado de fantasía, y dejaba este tipo de películas a otros directores, en este caso jóvenes, que bueno, en el caso de Joe Dante no podemos llamarle joven en ese momento, porque era la misma edad, tiene la misma edad. O sea, Joe Dante y él tienen la misma edad. Bueno, esto es una anécdota que lo explicas en el libro, que se llevan 20 días. Sí, 20 días, efectivamente. Pero sí que se dan otros ejemplos, como es el caso de Robert Zemeckis, que sí que es más joven que esta generación de realizadores. Bueno, hay que decir que a la vez que se produce Gremlins, el Indiana Jones y el Templo Maldito. El Templo Maldito. O sea, eso es. Sí, efectivamente. Esto también... Esto es muy bueno porque hace que el Spielberg no esté encima de él. Exacto. Y Joe Dante tiene vía libre para hacer lo que quiera. Sí que Spielberg está en algunos días concretos del rodaje. Es más, el propio Zach Galligan llegó a decir que se encontró muy nervioso de ver a Spielberg detrás de las cámaras en el momento en el que le tenía que dar el primer beso a Phoebe Cates. Sí. Y encima interactuando también con la marioneta. O sea, tenía que jugar la marioneta en la interpretación y también ese primer beso con su compañera. Y porque Spielberg daba ideas que no se podían hacer. Que no se podían hacer, etcétera, efectivamente. Y para él fue un momento de mucho nerviosismo, pero Spielberg a lo mejor estuvo 4 o 5 días exclusivamente, porque luego se tuvo que ir a Sri Lanka a rodar Indiana Jones, el Templo Maldito. O sea, estaba a miles de kilómetros de Hollywood haciendo otra película. Bueno, yo tengo que decir que vi Gremlins en 2014. Ajá. Con Joe Dante sentado delante mío. Sí, yo también vi Gremlins en esa sesión, también. Estábamos todos allí y sí. En la rueda de prensa de la película que finalmente es la última que ha dirigido, en la rueda de prensa, que a todo el mundo le preguntábamos por Gremlins, él decía que esta era la película más complicada de toda su vida. Sí, sin duda, sin duda. La película tenía mucha complejidad. Cuando leyeron el guión, claro, escribir es gratis. Escribir es fácil porque lo plasmas en un papel, pero luego todo eso lo tienes que llevar a imagen. Y claro, cuando Chris Columbus, el guionista, estableció lo del tema del Mogwai, los Gremlins, las reglas, todo eso había que hacerlo realidad. Teníamos que creernos que aquel ser... Y con la tecnología del año 84. Exacto, con una tecnología de marionetas y animatrónicos. Se plantearon todo tipo de cosas, incluso la utilización de una especie de monos y ponerles y infundarles un traje encima para ver si podían interactuar con los actores. Se montó un lío tremendo. Hicieron una prueba en los estudios en Amblin y el mono les desmontó la oficina completa que acababan de montar, ¿no? Fue un desastre. Al final optaron por el tema de las marionetas. Se fijaron mucho sobre todo en lo que había hecho Frank Oz en El Imperio Contraataca. Porque veníamos de un mundo en el que había una eclosión en concreto con Yoda. Sí, con Yoda, efectivamente. Hubo una eclosión en esos años, sobre todo gracias a Jim Henson, que era una fuerza de la naturaleza creativa increíble, de hacerte creer que las marionetas podían perfectamente protagonizar shows televisivos para adultos, hacer películas como Cristal Oscuro y muchas más. Entonces, ¿qué pasa? Que estos se fijaron en que las marionetas podían crear ese tipo de emociones en el cine y en los espectadores. Y era una época en la que tú podías estar viendo los Muppets en la tele y ver Gremlins en el cine. Claro. Es la misma época. Claro. Pero bueno, esto también recuerdo en esta misma charla que él decía lo sorprendente que es ver una película sabiendo que debajo de ese muñeco había una persona. Sí, exacto, que había una persona. En la escena del cine, por ejemplo, que esto lo explicas muy bien en el libro, había como 100 personas en esa sala, digamos, gestionando todo esto, ¿no? En el libro explicas muy bien la génesis, y es muy interesante porque en estos proyectos de innovación tan complejos que acaban resultando exitosos sin que la gente realmente no tenga la fórmula mágica, claro, en realidad esa fórmula mágica es consecuencia de unas iteraciones, ¿no? Y por eso explicas muy bien, por ejemplo, que el guión tuvo hasta 8 versiones, ¿no? Entonces aquí aparecen una serie de actores interesantes, como es el guionista y como es el productor, digamos, las charlas que tenían los dos para cómo enfocar y de cómo pasó de ser una película, digamos, de terror. Sí. Completamente. A una película familiar, medio de terror, medio de comedia, ¿no? Que yo creo que es un género que casi inventa esta película, digamos. Y también otra que se estrena en ese mismo fin de semana, que es Cazafantasmas. Exactamente. Que se estrenan a la vez. Y son 2 películas que juegan con la fantasía familiar, que pueden ver perfectamente los niños, pero también con ribetes de terror. Es curioso que también se crearan estas 2 películas a la vez.
Chris Columbus creó el guión. Chris Columbus luego se convirtió en alguien muy famoso gracias a Solo en Casa, las películas de Harry Potter, etc. Pero en ese momento era un don nadie, era un desconocido. Le vendió el guión a Spielberg le encantó, pero Spielberg le echó el freno y dijo, ojo, que aquí tenemos que hacer grandes cambios, porque si tiene que ser una película de corte familiar, podemos darle al público cierto terror, pero no pasarnos de la raya. Claro. Había momentos en los que, es muy famosa la anécdota, que dicen que se plantearon una escena en la que los gremlins entraban en un McDonald's y en vez de comer las hamburguesas del McDonald's se ponían a hacer picadillo de seres humanos y se comían la carne de los humanos. Y curiosamente era más rica la carne humana que la del McDonald's. Entonces había escenas muy terroríficas. Y entonces Spielberg, cuando él entra, rebaja mucho ese nivel de terror e introducen ya el elemento navideño e incorporan sobre todo ese aspecto de película navideña tipo Qué bello es vivir, pero con un elemento sobrenatural de por medio que se va introduciendo. Y dándole más protagonismo a Gizmo. Y dándole más protagonismo a Gizmo, efectivamente. Porque Gizmo, en el guión original, se convertía en el malo, se convertía en Stripe. Esa era la trama. Pero Spielberg dice, no, nosotros queremos que Gizmo esté durante toda la película porque se olió que Gizmo iba a funcionar muy bien en el merchandising, que en esos momentos estaba arrancando. Bueno, ya había arrancado unos años antes gracias a Star Wars, pero todavía era un poco un negocio que estaba en pañales, ¿no? Pero, bueno, y que al final es un monstruo raro, digamos. Sí, es un monstruo raro, efectivamente, pero funcionó muy bien. Al final Gizmo fue un éxito de ventas tremendo gracias a el hecho de estar presente durante toda la película, desde la primera escena hasta el final. E incluso llegaron a cambiar el final. En la escena final, Billy se enfrenta a Stripe y es quien derrota a Stripe, pero no. Al final es Gizmo quien baja la persiana y consigue que Stripe muera en el sol. Sí. Bueno, en este sentido es la mentalidad de un empresario. Es decir, claro. Spielberg piensa como productor. Exacto, como alguien que va a generar un dinero. Entonces está pensando en los muñequitos que va a vender. Exacto. ¿No? Aprendió mucho de su amigo George Lucas, que le había funcionado estupendamente bien con Star Wars. Y ojo, con Gremlins ahí hay una pugna importante. Ya Star Wars ya había estrenado El Retorno del Jedi y empezaba ya a bajar un poco el nivel de ventas, y Gremlins entró como una apisonadora en las jugueterías de esas navidades. O sea, fue un éxito, tremendo éxito, que todavía prevalece hasta hoy. Sí, todavía se vende. Todavía se vende. Pasas por jugueterías, pasas por tiendas como esta y todavía está Gizmo en los escaparates. Sí. Hay que decir que la elección de ayudante es muy curiosa. Bueno, tú decías que tenía intención de hacer otro tipo de películas, porque hay quien dice que Gremlins es igual que T, ¿no? Sí. Pero muchos críticos lo dijeron. Muchos críticos lo dijeron, ¿no? Sí. Y que incluso podía haber tenido todavía más digamos, coincidencias, ¿no? Pero lo curioso es que escoge a un director que se le había acusado también de haberlo copiado con Piraña, ¿no? Con Piraña. Y que el máximo defensor de Piraña fue precisamente Spielberg. Fue Spielberg, efectivamente. Cuando Joe Dante recibe una llamada telefónica de Spielberg, claro, se cree que es una broma de su representante, diciendo, no puede ser. Y al final quedaron. Pero Joe Dante lo comenta en muchas entrevistas. Fue con nervios, no te lo puedes ni imaginar, al despacho de Spielberg. Claro, porque decían que me va a echar una bronca. Que lo podían haber denunciado por plagio, digamos, de Tiburón, ¿no? Claro. Que Piraña y Tiburón se parecen mucho. Exacto. De todas maneras, él iba con nervios, pero también iba con la seguridad de si al final hubo plagio de por medio, habría caído en manos de Roger Corman la denuncia, que fue el productor de aquella película, que Roger Corman era muy famoso por copiar a otros en esas épocas, ¿no? Sí, saltarse todo. Entonces, claro, Joe Dante se sienta en el despacho de Spielberg y lo primero que le dice a Spielberg es: oye, enhorabuena, Joe, porque es que Piraña me encanta. O sea, soy un gran entusiasta de tu película. Y también ensalzó mucho Aullidos, que fue su película posterior, y desde luego cuando vio Aullidos es cuando Spielberg dijo: yo quiero a este chaval, lo quiero, ¿no? para mí. Aquí hay digamos, la base
yo creo que parte del éxito, que es tener esta experiencia en el fantástico aplicado a esta película, digamos, que tendría que ser más familiar, etcétera, y también el equipo técnico que se lleva detrás de sí, Jodante, especialmente con el director de fotografía. Eso es, ¿no? John Ora, sí. Entonces, a partir del director de fotografía, el equipo técnico y el director dan el toque de cómo tendría que ser esa película fantástica, porque en realidad toda la película es homenaje a muchas películas del fantástico, ¿no? Sí, hay muchísimos homenajes. Bueno, hago un pequeño inciso con respecto a lo que dices del equipo técnico. Spielberg quería el equipo técnico que había hecho Aullidos, porque quería hacer una película que tuviera ese aspecto. Si recuerdas, Aullidos empieza con una reportera haciendo una investigación de un asesino en serie, que luego es enviada, después de una situación traumática, a una especie de comuna donde, curiosamente, hay una serie de licántropos dirigiéndola. Y Spielberg quería eso, quería la introducción del elemento fantástico en un entorno realista. O sea, tú te crees que esa reportera, que era Dee Wallace, viaja, tiene ese trauma, tiene ese encuentro con el asesino en serie, y todo es muy real hasta tal punto que cuando entran los hombres lobo forman parte de esa realidad. No te sorprende que haya hombres lobo en esa comuna. Pues él quería algo parecido con Gremlins. Y también a Spielberg le gustó mucho la dirección de fotografía de John Ora para esta película. John Ora procedía del mundo del documental y era un hombre que había trabajado mucho en la naturaleza, con los animales, y sobre todo con documentales donde había muy poca luz, en bosques, de noche, etc. Y esto benefició mucho a una película como Aullidos, evidentemente, porque gran parte de la película es de noche. Claro. Y luego también benefició a Gremlins, claro, porque también gran parte de la película es de noche. Y luego se descubrió que bueno, Spielberg es un gran amante del género fantástico en general y es un gran entusiasta de los grandes arquetipos del género de terror, como es el caso de los hombres lobo en el tema de Aullidos. Y hablando de las referencias cinematográficas, es que la película está plagada por todos sitios. Enciende la madre de Billy la televisión, y ¿qué hay en la televisión? Qué bello es vivir de Frank Capra. Están en una convención de inventores y al fondo se ve la máquina del tiempo, pero no una máquina del tiempo cualquiera, sino que la máquina del tiempo que se ve en la película El tiempo en sus manos, del año 60, de George Pal. Y encima además hay otra escena en la cual esa máquina del tiempo ha desaparecido, como que ha viajado en el tiempo. Gizmo se pone a ver la tele y se pone a ver una película de Clark Gable, y esa película es Indianapolis, una de las películas favoritas de Joe Dante. O sea, que al final todo en la película... Bueno, el que consigan los derechos de Disney para poner Blancanieves, eso es una cosa alucinante. Sí, eso es alucinante. Bueno, lo consiguieron por varias razones. Por un lado, Disney en esos momentos estaban en horas bajas, no, lo siguiente, o sea, estaban muy mal. Y son los peores años de la productora, cuando estaban prácticamente a punto de cerrar. Entonces Spielberg llama a los directivos de Disney de ese momento y entonces dice... Hay que recordar que este es el momento justo antes del boom del VHS. Exactamente, mucho antes. Es que Blancanieves... Es que aquí hay una historia muy chula. Sí. Disney cada 20 años se decide... Cada 20 años... Cada 9 era. Cada 9, sí. Era cada 9. Además, es que es muy curioso todo esto. Cada 9 es volver a reestrenar, efectivamente. Blancanieves es una película del año 37. Es la primera película en largometraje de Disney, y cada 9 años llegaba de nuevo a los cines. Y curiosamente, yo en el año 83, un año antes de Gremlins, yo vi Blancanieves en el cine. Por lo tanto, que Blancanieves la estén viendo los Gremlins es algo... sería verosímil. Verosímil, porque sí, realmente esa película estaba en Navidades del año 83, o sea, es verosímil completamente. Y bueno, con lo de Disney, consiguieron convencerlos. Evidentemente Warner tuvo que extender un talonario importante y finalmente Disney le dejó solamente trabajar con media docena de planos escasos. La gente piensa que es más metraje, pero realmente no llega a 10 segundos aproximadamente. Lo que pasa es que, claro, es el metraje más icónico, ¿no? Con los enanitos cantando Ho y lo de la mina y todo aquello. Fue un momento buenísimo. Bueno, son fragmentos muy pequeñitos. Muy pequeñitos, sí. Y luego se ve en la parte de detrás de la pantalla, se ve también un momento en el que los animales ayudan a Blancanieves a limpiar la casa y poco más. Claro. O sea, si lo juntas todo, 10 segundos 12 aproximadamente. Entonces, para no desviarnos a lo que estamos hablando de esto, sí. Tú explicas muy bien en el libro que en la película tendría que tener dos sensaciones manifiestas a partir de la fotografía y la iluminación. Una es la del fantástico que hemos hablado,
y la otra es la de la Navidad. La Navidad, muy presente en la primera película. Tiene que tener, ¿no? Entonces utiliza algunas técnicas como la iluminación de una manera determinada. Hay que recordar que está rodada en verano. En verano, sí. Por lo tanto, la nieve que aparece no es nieve. Es totalmente falsa, sí. Y luego utiliza técnicas clásicas de películas de terror y de miedo, ¿no? Por ejemplo, hablas del plano holandés en tu libro, ¿no? Sí, el plano holandés es un plano desviado del horizonte, es decir, más o menos sería, si tenemos aquí la botella, el plano sería así inclinado. Este tipo de plano se utiliza mucho en el fantástico cuando se introduce algún elemento sobrenatural en la escena. Y Joe Dante lo utiliza cuando Corey Feldman, siendo muy niño, apareció en esa escena, tira un vaso de agua encima de Gizmo y de repente empiezan a surgir otros Mogwai. Entonces, ese momento en el que ya la escena se vuelve un poco más truculenta es cuando Joe Dante gira la cámara y la voltea hacia un lado, ¿no? Esto provoca cierta perturbación en el espectador. Y Joe Dante es un gran maestro en utilizar esto, porque también lo utiliza en Aullidos, en Los límites de la realidad, que es su anterior película, lo utiliza constantemente. En las últimas ya no tanto, pero en este periodo de tiempo le gustaba mucho emplearlo. Se utilizaba también mucho en el cine de Roger Corman, este tipo de planos, que junto con el contrapicado se pueden combinar. Es un recurso muy barato y muy potente. Muy potente, efectivamente, sí, porque efectivamente son producciones que no tienen mucho dinero de por medio, pero visualmente es algo como muy potente. Y luego si proyectas unas sombras alargadas en la pared e incluso se ve el techo del estudio, tal y como nos hizo ver en su momento Orson Welles en Ciudadano Kane, que muchas veces mostraba el techo del estudio, que esto nunca se ve en muchas películas, claro, porque el techo está abierto. Claro. Pues combinando todos estos elementos, bueno, pues da la sensación, digamos, da una sensación más de algo cerrado, de claustrofobia, perturbador, efectivamente, sí, todo esto. Sí. Bueno, hay que decir que al final la película está rodada en un estudio. Sí, prácticamente toda. En parte, a pesar de los costos que tiene, en realidad tendría más costes si hubiera sido externo, sobre todo por el hecho de las marionetas. Claro, sí, porque al tener la necesidad de tener que controlar toda la producción en un espacio cerrado, tenían que hacerlo en estudio, porque imagínate que se les complica una escena con marionetas y están rodando en una localización natural, claro, real, sí. y esto es muy complicado. Los que hemos trabajado en cine, siempre una de las cosas más complicadas es conseguir los permisos. Pues ya ni te imaginas, claro, lo que es decirle a pues yo qué sé, el banco que sale en la peli, ¿no? Decirle al tío del banco, no, es que se ha complicado las marionetas y tenemos que rodar una semana más. Si lo tienes todo en los estudios Warner, en Burbank, lo tienes todo controlado. Bueno, llevado al extremo sería la segunda parte, que sucede todo en un edificio. En un edificio, que también era un estudio, por cierto. Que salvo lo de Nueva York, que eran muy pocas escenas. Sí, está claro. Por lo tanto, tenemos ya este efecto, digamos, de fotografía, la iluminación pasa también a ser muy importante. Y tenemos las marionetas. Es decir, hay muy poco de stop motion en la película. Muy poquito, un plano únicamente. Pero sí que quería utilizar esta referencia a la influencia que tiene la animación en Joe Dante, ¿no? La animación, claro, bueno, en él y en todos los que hemos visto, digamos, los cortos de Warner de toda la vida, con esta violencia curiosa de Chuck Jones y Tex Avery. Tex Avery, que es una violencia exagerada, que provoca la carcajada y que no ha espantado a ningún niño en toda la historia. Y no hemos acabado mal. ¿No? Afortunadamente. Y esa forma de grabar esas escenas de Tex Avery, por ejemplo, de Chuck Jones, eso también aparece también en bueno, hasta el punto de que Chuck Jones aparece en la película. Claro. Hay un momento en el que Billy está así cabizbajo haciendo un dibujo en el bar y la persona que está asesorándole al lado es Chuck Jones. Esto es clarísimo, es una referencia clarísima. Claro. Realmente lo que quería hacer Joe Dante era una película de animación, pero con marionetas. Sí. Y esto todavía queda mucho más marcado en la secuela, porque esta es clarísimamente una película de los Looney Tunes con Gremlins. En la época de Roger Rabbit también. Roger Rabbit, efectivamente hay un resurgimiento de esos conceptos. Luego vinieron Space Jam un poco después. Y los Tiny Toons, Animaniacs, forman parte de un mismo grupo. Década, sí. Pero es que Joe Dante lo confiesa en muchas entrevistas. Él dice que la primera película que ve en un cine es Blancanieves. Luego más tarde vería películas como Pinocho, etcétera, le impresionaron muchísimo y luego
Cuando saltó a la televisión es cuando ya empezó a conocer más los Looney Tunes, Chuck Jones, etc. Pero ya los empezó a conocer en esas sesiones dobles que ponían 2 películas, pero antes te ponían 5 o 10 cortometrajes de Warner delante. Y él comentaba que pagaba la entrada para ver los cortos y cuando empezaba la película se marchaba. Sí. Él lo comentaba siempre. Sí. Bueno, de todas estas listas de anécdotas que son muchísimas en el libro, explicas también la importancia de la música, que es fundamental y es digamos la creación de un equipo muy fructífero, digamos, en el tiempo, ¿no? Sí, Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith y Joe Dante se conocen en la anterior película, en Los límites de la realidad. Joe Dante, cuando trabaja con él, dice que es como si le hubiera tocado la lotería, que para él era como trabajar con alguien muy grande. Llega incluso a verse muy pequeñito trabajando con Jerry Goldsmith, diciendo, ostras, yo que acabo de empezar trabajando con el señor que ha hecho Patton, El planeta de los simios, ya se llama. Síndrome del impostor total. Sí, exactamente, totalmente, era de manual. ¿Qué pasa? Que cuando ya llega Gremlins, en el primero en el que piensan es en Pino Donaggio, que es el compositor que había trabajado con Dante en Piraña y en Aullidos. Pero Donaggio vivía y sigue viviendo, creo, en Roma, y dijo que no quería ir a Estados Unidos a trabajar, que todo lo tendría que hacer desde Roma. Y entonces esto a los de la producción no les gustó tanto, porque claro, tenerlo tan a desmano no era muy bueno para un buen desarrollo creativo. Y al final Spielberg dice, no, tú has trabajado perfectamente con Goldsmith, te vamos a asignar a Jerry Goldsmith otra vez, que además venía de hacer Poltergeist, que también era otra producción de Spielberg, ¿no? Entonces, a partir de ese momento se afianza una de las mejores relaciones colaborativas entre cineasta y compositor, que prácticamente llegó hasta el año 2004 con Los Looney Tunes vuelven en acción, una película un poco fallida, pero que fue la última película de Jerry Goldsmith antes de fallecer. Y Jerry Goldsmith, es que le imprime a la película un dinamismo. Jerry Goldsmith se mimetiza como aquellos compositores que componían para los cortometrajes de Warner, utilizando el recurso este del Mickey Mousing, que es una música que parece que desarrolla la acción con golpes, tropezones, todo ese tipo de cosas, pues la música va acompañando a los personajes. Y luego es que Jerry Goldsmith en ese momento estaba explorando el mundo del sintetizador, que era una cosa novedosa en esos años, que también se había instaurado mucho en el mundo del pop, pero Jerry Goldsmith quería también meterlo en el cine. Y entonces gran parte de esta banda sonora está hecha con sintetizadores y con samples, los primeros. Él grabó a unos gatos, y luego lo metió en un sample, lo tocó con el piano, y hay un momento en la película que se está todo el rato escuchando un gato enfurruñado, pero como que le están estirando de la cola. Y esto funciona muy bien en la película, porque luego también hay un personaje que le encantan los gatos, que está rodeada de gatos y funciona muy bien. Todos los elementos, al final todo confluye en ese Gremlins Rag, que es el tema principal. Me parece como una composición muy original. Muy original. Recordando, por ejemplo, el planeta de los simios y tal, como algo totalmente diferente de lo que hemos estado escuchando y que hace esa composición como particular. Experimental, ¿no? Sería, sí, porque el planeta de los simios podría haber sido perfectamente una gran oportunidad para hacer una orquestación sinfónica, pero tomó la decisión de, claro, como el ser humano está prácticamente como si fuera esto la prehistoria, pues hizo una banda sonora con palos, piedras, con objetos, esto es una maravilla. Con los Gremlins, con gatos, con sintetizadores, con una lata que se cae y que la tira por el suelo. Eso es la música de Gremlins. Si tú la escuchas, tiene magia. Y tiene un aura que le funciona muy bien a la película, de la misma manera que funciona muy bien la Navidad. Claro. Porque también esas campanillas que mete, ese elemento mágico, sobre todo al principio en Chinatown, te introduce muy bien en ese momento, en ese mundo mágico. Una música inmersiva. Sí, es inmersiva completamente. Y creo que gracias al buen funcionamiento de las marionetas y al buen funcionamiento de la música de Jerry Goldsmith, funcionó el resto de la película. Sí. Bueno, ahora que decías todo el tema de la Navidad, hay que decir, pues no lo sabéis, pero yo no lo sabía, que se estrenó en verano. Sí, se estrenó en verano. Es una película de Navidad que se estrenó en junio. Rarísimo. Sí. Y
y con el peligro de que alrededor del estreno había estrenos muy potentes. Sí, cazafantasmas entre ellas. Al mismo día Cazafantasma, pero 2 semanas antes Indiana Jones, etcétera. Es decir, la semana siguiente Karate Kid, o sea, que fue un verano muy potente, muy intenso. Sí, ¿no? sí. Y aún así acaba destacando. Sí, acaba destacando hasta el punto de conseguir ser el mejor estreno de Warner de toda su historia, de conseguir una recaudación brutal. Fíjate que Warner es uno de los estudios primigenios de Hollywood, o sea, de los primeros que se fundaron, y se quedaron sorprendidos de la cantidad de recaudación que habían logrado. Cazafantasmas sí que les ganó al final en el cómputo final del año, pero sí que es una película que creo que muy bien. Se queda la quinta del año. Quinta, sí, porque la quinta del año, y casi le quita el cuarto puesto al Templo Maldito. Exacto, o sea, casi o sea, una producción de Spielberg gana a una película dirigida por Spielberg. Sí. Casi. Pero bueno, la cuestión es que es un gran éxito de público, pero con muchas críticas desfavorables. Negativas. Entonces estamos hablando ahí también de otro conflicto habitual de los críticos con este tipo de películas fantásticas. Claro, el público la acogió con los brazos abiertos, al público le encantaba la película y los críticos no sabían qué película estaban viendo. Ellos decían que no entendían muy bien que fuera una película de terror, que fuera una película familiar, que fuera una comedia, que fuera Navidad, o sea, a ellos les resultaba todo como estaban más desconcertados que estaban desconcertados, pero el público la cogió todo eso bien. Que los padres que llevaban los niños. Claro, y los padres de aquella época se llevaban las manos a la cabeza, diciendo, joder, es que mi niño está viendo esto, o sea, viendo una madre que coge y mete un gremlin en el microondas y lo enciende y el gremlin explota. Y luego ya hay una escena terrible que es cuando la madre coge un cuchillo de estos de cocina y apuñala a sangre fría completamente al pobre animal, a la pobre criatura. Vale, la criatura se la va a devorar, ¿no? Pero tiene que matarla de alguna manera. Claro, los padres se quedaron estupefactos diciendo, ¿pero qué es esto? Y el niño, por el contrario, el niño que iba con ellos al cine estaba encantado, con los ojos abiertos viendo aquello. Esto que acabas de decir ahora es importante, porque luego lo utiliza como autorreferencia en la segunda parte. Sí, exacto. En la segunda parte, hay que decir que se tardan 6 años en estrenar la segunda parte. Les cuesta mucho. Pasan muchas cosas. Ahora hablaremos porque entre otras cosas hay un cambio tecnológico importante, pero hay una autorreferencia, hay varias autorreferencias a la primera, pero una es justamente ridiculizar a un crítico de cine muy importante en Estados Unidos que sale, digamos, interpretándose a él mismo, riéndose de que se haya decidido sacar el VHS de Gremlin, ¿no? Sí. Claro, hay un momento, hay una escena que se aprovecha el concepto de ese edificio domotizado donde se hace también televisión, y entonces este crítico de cine que nombras aparece diciendo, bueno, acaba de aparecer aquí la película Gremlins, de la cual ya os hablé en el año 84, una película, y empieza a criticarla duramente, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Que los Gremlins aparecen por detrás y se lo comen. Pero es muy loable por parte, o sea, que este señor haya aceptado o sea, este papel. Es un humor, o sea, a mí me gusta que yo también hubiera aceptado si me hubiera pasado esto, ¿no? El decir, bueno, pues, ostras, me metí contra este director, pero este director me invita, ostras, pues voy. Sí, encantado de la vida. Bueno, hay que decir que en estos 6 años hay un cambio tecnológico muy importante en todos los aspectos. Aquí, por ejemplo, Gizmo en la primera tiene que ir siempre en la capucha porque no puede tal, y en cambio en la segunda lo vemos caminar, lo vemos bailar, lo vemos moverse. Eso es un cambio tecnológico. Las marionetas, digamos, los motores son más pequeñitos y eso permite que se muevan mejor y tal. Y luego hay aspectos también de fondo de croma y tal que ayuda muchísimo. Es decir, que tienen un presupuesto mayor y una tecnología diferente, pero tardan 6 años. Claro. Y en esos 6 años aparecen muchas películas que siguen la estela de los Gremlins, ¿no? El Gremlin Exploitation, que se conoce, ¿no? Pasó con todas las grandes películas de éxito. Cuando salió Indiana Jones salieron un montón de películas de aventuras. Cuando sale Gremlins salieron un montón de criaturas. Critters, que creo que es la más decente, las 2 primeras están bastante bien. Mick Garris dirigió la segunda. Dick Wallace de protagonista de la primera, o sea, que al final todo queda en familia. O sea, y una película con un cierto toque Amblin, aunque tenía más mala leche, ¿no? que Gremlins.
Y luego salieron los Ghoulies, que aquellas eran, vamos, un desastre de películas. Luego los Hobgoblins, que todavía eran peores que los Ghoulies. Sí. Y luego Roger Corman, como no, hizo Los Munchies, sí. Que fue una película desastrosa, pero que bueno, que tuvo cierto éxito en los videoclubs. Bueno, la cuestión es que al final está bombardeado todo. El espectador de películas muy parecidas, con lo cual Gremlins 2 llega demasiado tarde. Llega muy tarde, sí, exacto. Ya habían estrenado 2 de Ghoulies, 2 de Critters, estaba a punto de estrenarse un Critters 3 ya, o sea, llega sin Columbus. Sí, llega sin Columbus. Yo creo que se nota muchísimo. Sí, se nota mucho. Casi estuvo a punto de ser el guionista Terry Jones, de los Monty Python, que tuvo unas ideas... Porque dices que tuvo participación en la parte de ideas. Exacto, en la parte de ideas, pero estuvo a punto de ser contratado en Amblin, pero las ideas eran demasiado locas. Era un hombre que en ese momento estaba en su plena ebullición. Había hecho Eric el Vikingo y películas así similares. Sí, proponía que el Gizmo tuviera el tamaño de King Kong y Godzilla y cosas así, ¿no? Pero sí que se mantuvo el aspecto loco de la película y el concepto de llevar a los Gremlins a Manhattan, a Nueva York. Añaden a todo esto el concepto de un personaje como es Daniel Clamp, que viene a ser una especie de trasunto de Donald Trump, que en ese momento todavía no era presidente de los Estados Unidos, pero era un gran empresario. Hacer un juego de palabras. Haciendo un juego de palabras, y es clarísimamente una clara referencia al personaje de John Glover. Por cierto, es lo mejor de la película. Es lo mejor de la película. El personaje de John Glover es divertidísimo, y además un actor que funcionó muy bien con las marionetas, porque había momentos en los cuales la marioneta no interactuaba bien o no funcionaba muy bien el mecanismo, y era el propio actor quien la manejaba. Hay un momento en el que tritura un gremlin y gracias al acting del actor se hace creíble que esa criatura está siendo triturada por... que es una escena muy corporal. Muy corporal, requiere, muy física. Muy física. Sí. Bueno, el personaje de Daniel Clamp es maravilloso, es lo mejor de la peli. Sí. Y yo creo que el éxito... digamos, controlado de esta segunda parte. Moderado, sí. Moderado, por decirlo así, sí. Digamos, hace que se acabe la vida de... Se frena de todo. Gremlins, ¿no? Porque en 2014 nos decía Dante que él estaría dispuesto a producir Gremlins 3. Sí, y bueno, el propio Chris Columbus, cuando hizo una gira de las últimas veces que... Porque es un hombre que tampoco es muy dado a ruedas de prensa o a encuentros con los medios. Hizo una rueda de prensa en Estados Unidos relacionada con estas películas de la Navidad que ha hecho con Carl Russell de Netflix, Cuento de Navidad, Crónicas de Navidad creo que son. Y entonces todo el mundo le preguntaba por Crónicas de Navidad, pero siempre había algún periodista que le preguntaba ¿y qué pasa con Gremlins? Siempre. Y él decía que tenía un guión escrito y que lo quería dirigir él. Así que ahí está de momento el tema. Bueno, es que la verdad es que no necesita ni el elenco, o sea, no. Solo tenemos el personaje y ya está. Exactamente, hacer una película no necesita de criaturas. Recuperar a los actores y tal, que tampoco fueron muy recordados. La verdad es que sus carreras cayeron en picado. Zach Galligan apenas tuvo importancia en el mundo del cine de los 80 y luego Phoebe Cates es que se retiró literalmente del cine. Sí. Hemos hecho un repaso muy por encima de todo lo que explicas en el libro, que recomendamos, digamos, al que quiera profundizar que se lo lea. ¿Hay alguna cosa que creas que nos hemos dejado en el tintero? Bueno, el libro, sobre todo, mi editor, Lorenzo, insistió mucho que fuera un libro muy visual, sobre todo en lo relativo al merchandising, porque hay un grupo de público bastante mayoritario de gente que colecciona mucho cosas relacionadas con Gremlins. Nos pusimos en contacto con un coleccionista, uno de los mayores coleccionistas de Estados Unidos, que se llama Ian Grant, que vive en Seattle, en un pueblecito cerca de Seattle. Tiene un perfil de Instagram llamado The Gremlins Museum, que va subiendo cosas increíbles, cajas de cereales, fiambreras, calzoncillos, edredones, o sea, de todo, o sea, todo tipo de material, aparte de los muñecos, ¿no? Y el libro tiene una parte visual muy potente porque intenta mostrar al lector todo ese mundo coleccionista que generó Gremlins, que es más grande de lo que parece, porque en Estados Unidos están locos por el coleccionismo de esta película. Completamente. Bueno, hay que decir que este señor tiene las marionetas originales. Tiene animatrónicos originales, efectivamente. Sí, porque de vez en cuando me dice, mírate mi Instagram, me escribe un correo porque me ha llegado el Gremlin que se utilizó en tal escena.
Y él además luego hace una comparativa, porque claro, hay un mercadeo con este tema bastante importante, y tiene que hacer una comparativa de si la persona que le ha vendido el animatrónico le está vendiendo el animatrónico que aparece realmente en la película. Entonces va buscando la escena y dice, sí, efectivamente es el que sale allí, porque a veces un animatrónico era construido para que hiciera una acción, y luego ya no volvía a salir en toda la película. Sí, como un mismo Gremlin puede tener 3 o 4 versiones. Exactamente, 3 o 4 versiones, con diferentes aspectos de cara, o movimientos de manos, o de garras, etcétera. Bueno, hay que decir que este señor te escribió el prólogo, sí, eso es. Y lo escribe con mucha emoción en ese sentido, ¿eh? Es decir, que realmente se ve como algo muy personal toda la relación que tiene con el personaje, con la película desde su niñez. Le ocurrió como lo que comentábamos antes de los padres y los niños, ¿no? Su padre un día, con toda la buena voluntad de un padre, lo lleva a un autocine, esto es muy norteamericano, y lo lleva a ver Gremlins. El padre se queda totalmente estupefacto y él, desde el coche comiendo palomitas, se convierte de esa película en su película favorita. Pues sí. Oye, nosotros somos también, no lo dimos desde un autocine, pero somos de esta generación, y podríamos también, tú dijiste en el primer libro, pues es generación Goonies, pero podría haber sido generación Gremlins perfectamente. Sí, perfectamente. Al final, fíjate, esto es bueno contar esta intrahistoria, ¿no?, de la creación de un libro. Ese libro iba a llamarse realmente Generación Amblin. Pero desde Diablo Ediciones tomaron la decisión, yo creo que muy acertada, de coger una película muy emblemática. Y dijo, Generación Goonies. Y vaya, nos ha funcionado muy bien. Sí, y tanto. Muy bien. Y tanto que sí. Y bueno, y aquí estamos hablando ya, tienes más libros en la colección de cultura popular, pero estamos hablando de esta trilogía que yo creo que ha sido muy, muy interesante, porque tiene nexos de conexión evidentes con el primero, y sobre todo con el segundo y sobre todo con el primero. Pues oye, espero que tenga mucha suerte este libro en el mercado, que sigas trabajando, que nosotros podamos disfrutarlo. Y los otros libros van por varias ediciones, esperemos que este también tenga mucho éxito. Muy bien. Y muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos. Gracias por venir. Hasta la próxima, Jordi. Muchas gracias. Nos vemos, un abrazo. Adiós, hasta la próxima. Gracias.